Muy buenas noches. En nombre de la Academia Peruana de la Lengua, les damos la más cordial bienvenida a la Semana de Lingüística, Léxico y Sociedad, la que se lleva a cabo del 18 al 22 de diciembre de 2023. Antes de iniciar, les recuerdo a los participantes, por favor, que por el chat, en unos minutos, enviaré el formulario de asistencia para que puedan registrar por allí su asistencia. Les recuerdo, por favor, que no es necesario que lo estén pidiendo por el chat, lo enviaremos cada cierto tiempo, antes de finalizar incluso la sesión. Así que, por favor, tengan paciencia, lo enviaremos por ahí y estén atentos, por favor. Es necesario que registren su asistencia todos los días de estas sesiones. A continuación, la magíster Berta Guzmán brindará la conferencia La jerga como recurso pragmático en la publicidad. Berta Guzmán es magíster en formación de profesores de español por la Universidad de Alcalá, España, y licenciada en Ciencias de la Educación, especialidad Lengua y Literatura por la Universidad de Piura. Ha trabajado como profesora y tutora en el Colegio Vallesol, Piura, y en la Universidad Cayetano Heredia. Actualmente es profesora de la Universidad de Piura. Ha terminado sus estudios de doctorado en Humanidades con mención en estudios sobre la cultura. Colabora con la redacción de artículos en el blog Castellano Actual, creado por el Departamento de Humanidades de la Universidad de Piura. Le cedemos ahora la palabra a la magíster Berta Guzmán. Adelante, estimada. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias también por acompañarme en estos minutos donde efectivamente reflexionaremos acerca de ese rol que tiene la jerga dentro de la publicidad y enfocado específicamente desde un punto de vista pragmático. Permítanme compartir mi diapositiva. Esta. Y ya. Muy bien, entonces el tema del día de hoy es la jerga como recurso pragmático en la publicidad. Y esta investigación forma parte de todo un corpus en el que he tratado de escoger algunos ejemplos y algunos puntos más saltantes para que se pueda entender esta relación paradójica hasta cierto punto entre la jerga y la publicidad. ¿Y por qué digo paradójica? Porque muchos relacionamos la jerga con ese ámbito críptico, ese ámbito reducido a ciertos grupos sociales, ¿no? Mientras que la publicidad, por otro lado, tiene un alcance de masas, o al menos lo pretende. Por eso es que esta investigación surge un poco de la duda. Si la jerga conlleva expresiones para un ámbito reducido, ¿por qué entonces se convierte en un recurso usado por la publicidad cuyo fin es la captación de masas? ¿No? Entonces, teniendo en cuenta estos dos puntos, estas dos variables, por un lado la jerga y por otro la publicidad, ¿no? Y estos diferentes fines que conllevan, nació en mí el deseo de buscar esa relación, porque además la investigación está enmarcada dentro de la publicidad peruana, y dentro de la publicidad peruana era muy recurrente el uso de jergas. Entonces, comencemos con lo que he podido encontrar, con lo que quiero compartirles esta noche, y por supuesto que sí, estoy totalmente abierta a que ustedes puedan plantearme dudas, preguntas, podamos incluso compartir estas dudas que muchas veces van más allá del ámbito lingüístico y ya llegan hasta lo pragmático. Muy bien, entonces vamos a tratar de enmarcar algunos conceptos para tener una misma línea en cuanto a las bases sobre las que nos vamos a sentar. Disculpe, Entonces, ¿sí? No se está compartiendo las diapositivas, vemos solamente la plantilla, pero no se ve la pantalla completa.
A ver. Compartir, porque Perfecto. veo que está cambiando, pero no se Ah, cambia la diapositiva. ok, vamos a verlo. Mm, Ahora sí. Aquí está la principal. Ah, vemos, no está la pantalla completa. No sé si quiere compartir la pantalla completa o la pantalla, Sí, sí, la idea es la pantalla completa. las diapositivas, solamente la base, no se ve la pantalla completa. A ver si tengo que compartir. Ahora sí, está todo Ah, en pantalla todavía no, completa. vemos la misma imagen, se ve. Eh, Quizás podría, no sé si está abierta la diapositiva, eh, le aparece la página de la diapositiva completa cuando comparte, en ventana, le sale la diapositiva completa. Me sale en ventana, efectivamente, y me sale la jerga como recurso, o sea, el nombre de mi Sí, diapositiva. pero no sale la imagen completa, solamente sale por partes, porque lo que vemos es solamente todas las diapositivas completas, no se ve todo. Y no se ve todo. No. O quizás podría ir darle a la opción, y si está en la plantilla, la que está justo al lado de presentación en diapositivas, hay uno que, Sí, sí, por supuesto. Yo la estoy viendo de esa manera. ya, Yo la veo en pantalla completa, pero creo que eso no es lo que ustedes ven, sí, lo estamos cual me viendo. pena muchísimo. Nada, nada, nada. No, pero quizás pueda dar en la opción al costado de donde está presentación en pantalla completa, hay como un librito abierto. Si le da allí, es exactamente ese. Ya, ahí sí se puede ver en pantalla casi completa, solamente se ven los bordes, pero se ve mucho mejor. Ay, qué genial, ha sido usted muy amable. Mil perdones con la audiencia porque no sabía que no estaban viendo. Pero bueno, no hemos avanzado mucho, que es lo importante. Solamente les estaba comentando por qué nace mi duda, mi curiosidad, y esto era lo que estaba leyendo, que si la jerga conllevaba expresiones para un ámbito reducido, ¿por qué entonces se convierte en un recurso usado para la publicidad cuyo fin justamente es la captación de masas? Y me he basado en la publicidad, les decía, peruana, porque ahí aparecen muchos términos jergales, ¿no? Entonces, vamos a tratar de abordar en estos minutos este pequeño esquema. Primero, vamos a tratar de sentar las bases en los conceptos y tener una misma línea. En cuanto a definir primero qué entendemos por jerga, luego a trabajar algunos alcances pragmáticos dentro de lo que el tiempo nos permite relacionados con la jerga y la publicidad y ya terminar con la función pragmática de la jerga en la publicidad, tanto a nivel interno como ya a nivel del discurso externo con la audiencia. Bien, entonces, eh, vamos a ver que esta oposición, les decía yo hasta cierto punto paradójica, es que la publicidad demanda una claridad única, ¿no? Por los mismos fines que persigue. Por lo tanto, la publicidad se caracteriza por una precisión significativa. Mientras más clara, mientras más precisa, va a tener mucho más alcance, no va a correr con ambigüedades, no va a tener el riesgo de sufrir con algunas frases que puedan tener dobles sentidos o que puedan ser oscuras para la audiencia. Recordemos también que, al igual que otros tipos de texto, la publicidad demanda un emisor, ¿no? Que ha pensado que su receptor puede ser cualquiera, es decir, el alcance publicitario es muy amplio y el receptor es potencial. Tú no te estás dirigiendo a alguien
específico como si lo harías, por ejemplo, con una carta, sino que te estás dirigiendo a un receptor potencial. Por lo tanto, tienes que trabajar la claridad que de alguna manera va de la mano con lo estándar, con lo que se entiende de manera general, con lo que con los conocimientos previos que tú sabes que tu audiencia maneja y que por ende van a ser necesarios para entender el mensaje. Todo eso encierra la precisión significativa. Mientras que, por otro lado, la jerga persigue una finalidad distinta, que es ocultamiento significativo, ¿no? Entonces, la jerga, a diferencia de la publicidad, se aleja de las masas porque lo que le interesa es dirigirse a un grupo reducido, ¿no? Tener hasta cierto punto una exclusividad, ¿no? Y que no sea simplemente entendido por todos, sino por los que conllevan rasgos exclusivos para manejar, en este caso, distintos términos. Bien, ¿cómo conjugamos estas dos posturas en la publicidad? Eso es a lo que vamos a ir y espero que después de mi exposición se logre un poquito aclarar este encuentro. Bien. Entonces vamos a partir de la jerga con las definiciones que le ha otorgado el Diccionario de la Lengua Española. La primera acepción nos remite a un lenguaje especial, no formal, que usan entre sí los individuos de ciertas profesiones y oficios. Bien, aquí ya vamos a ver con qué tipo de jerga nos estamos un poquito relacionando. Y la segunda acepción es un lenguaje especial. Fíjense que en las dos acepciones se marca mucho el adjetivo especial, utilizado originalmente con propósitos crípticos, es decir, no abierto a todo el público, sino ocultos por determinados grupos, que a veces se extiende al uso general. Y esta parte, esta explicación, este inciso es bien importante, que a veces se extiende al uso general, porque ya vamos a ver que en nuestro caso, en la publicidad, nos vamos a enmarcar dentro de justamente dentro de este inciso, el que se extienda al uso general. Bien. Y bueno, tenemos la tercera acepción de jerigonza con lenguaje difícil de entender. Pero nos interesa mucho la segunda acepción. Normalmente, o hasta lo que hemos podido inferir de esas dos definiciones, hay algunos conceptos que marcan o identifican a la jerga con la identidad de grupos sociales, por eso he marcado la palabra identidad, la palabra grupo social, y esta, aunque no se pueda inferir de sus acepciones, sí que es muy importante relacionarla con la variedad diafásica. Recordemos que la variedad diafásica es aquella que depende del contexto del habla. Entonces, depende muchas veces de la situación comunicativa a la que se enfrenta el hablante. Si, por ejemplo, tiene una situación de cooperación con el otro o, por ejemplo, entre amigos, o una situación de jerarquía, por ejemplo, hablando con su jefe, ¿no? Si es una situación familiar o si es una situación más formal, si está dentro de un grupo profesional o tal vez en una reunión distendida, ¿no? Entonces, todas estas situaciones comunicativas, todos estos contextos marcan nuestra variedad diafásica y nos llevan a concebir los llamados registros dentro de la variedad diafásica. Y es en esta variedad diafásica, marcada por la elección del registro dentro del contexto comunicativo, que encontramos a la jerga. La jerga va a estar dentro de esta variedad diafásica, ¿correcto? Muy bien. Pero aún no nos queda claro ni con las definiciones ni con estos términos que la van a marcar su carácter críptico, su carácter social, su carácter identitario. Y es que para entender esas acepciones vamos a tener que valernos de los tipos de jerga.
Y con esto yo creo que va a quedar muchísimo más claro cómo es que las acepciones se separan y marcan a lo que luego ha dado lugar a los tipos de jerga. Y entonces hasta cierto momento teníamos dos tipos de jerga muy marcados. La jerga profesional, que es la jerga propiamente dicha, bien, es aquella que se enmarca dentro de ciertos grupos sociales, pero relacionados con su ámbito de profesión u oficio. Por ejemplo, las personas que nos encargamos del mundo de la docencia, tenemos también nuestra jerga profesional. Entonces, cuando alguien dice, ay, me encanta cómo enseña, me encanta su forma de enseñar, un profesor sabe que a lo que se está refiriendo esa persona es a la didáctica, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese término es propio de un ámbito profesional y así la arquitectura, la ingeniería, la medicina, cada ámbito tiene su jerga profesional, ¿no? Y digo propiamente dicha porque efectivamente en muchos autores a este ámbito profesional se le conoce como jerga, ¿bien? Mientras que otros autores diferencian a la jerga social y la conocen más con el nombre de argot. La jerga social encerraría a aquellos términos propios de un grupo social que puede estar marcado por la edad, puede estar marcado por alguna finalidad, como por ejemplo la jerga de Lampa, del mundo de Lampa, que tiene la finalidad, sí, en este caso de ser críptica, de tener unos términos que solo ellos entiendan. Entonces, lo etario, repito, la edad marca mucho, porque, por ejemplo, hay palabras que eran muy comunes, ¿no? En los 80, incluso en los 90, y que hoy por hoy ya van cayendo en el desuso, ¿no? Pero marcaron en un momento a un determinado grupo social. Igual pasa con los jóvenes en nuestros días. Tienen sus propias jergas, son términos conocidos entre ellos. Y es más, hay que remarcar que ahora en el mundo de la virtualidad, con mayor auge, los términos jergales pues van en aumento. Hay que tener en cuenta también que ya en ámbitos menos especializados, ¿no? Menos técnicos, jerga y argot muchas veces se encuentran como sinónimos. Jerga y argot muchas veces se equiparan, pero en ámbitos no especializados. Sin embargo, repito, hay muchos autores que sí hacen la diferencia para llamar a la jerga profesional propiamente jerga y a la jerga social argot. ¿Bien? Pero Francisco Moreno Fernández, en sus estudios de sociología, ha encontrado, y esto para mí creo que es lo que más se enlaza con nuestro tema, un tercer tipo de jerga. Y él las llama la jerga regional, la jerga regional. Entonces, este es un estudio un tanto reciente y una catalogación bastante reciente para denominar aquellos términos usados en regiones, ciudades o países específicos, agregando características que les identifican culturalmente, los diferencian de otros pueblos o naciones. Muchos de estos llegan a modificar notoriamente palabras genéricas en su idioma, entiéndase estándares, hasta personalizarlas tanto que quienes hablan su mismo idioma, pero son de otras regiones o de otros límites geográficos, les es difícil entender estos términos. Entonces, habla de la jerga regional. Bien, aquí podríamos tener fronteras complejas y tal vez llegar a confundirnos con la noción de dialecto. Muchos tratan desde ya de marcar la diferencia entre lo que es una jerga regional y un dialecto, pero efectivamente sí son distintivos, no se les toma como sinónimos. ¿Por qué? Vamos a ver.
La diferencia entre la jerga regional y el dialecto es que el dialecto marca toda una zona geográfica. Cuando yo hablo de dialecto, enmarco una zona geográfica. La jerga regional, si bien es cierto, tiene que nacer en un lugar, no se caracteriza por los límites geográficos, sino por los límites sociales dentro, efectivamente, de un lugar. Bien, pero el dialecto va mucho más allá. Si queremos ponerlo de alguna manera, el dialecto abarcará las jergas, pero abarcará otros rasgos, por ejemplo, los rasgos fónicos, el léxico, que no siempre tiene que ser jergal, incluso las construcciones morfosintácticas, todo eso encierra el dialecto, pero no puede dejar de lado dentro del dialecto la jerga regional, la jerga que nace dentro de un espacio, ¿no? Dentro de un lugar, y que es exclusiva de determinados grupos. Ahora, hay algo que debemos tener en cuenta. Con el paso del tiempo, si esta jerga regional perdura y se generaliza, ¿no? Vamos a terminar integrándola ya como parte del dialecto regional, ¿no? Del que nació, allí nació, pero pudo desaparecer. Pero si ya con el tiempo se va integrando, se va haciendo parte de ese dialecto, incluso ya puede llegar a formar una parte importante del dialecto con estabilidad en el tiempo y en el espacio. Y no solo estabilidad, sino amplitud en el espacio, porque puede haber surgido en una determinada zona geográfica y después esa generalización, ese uso le va permitiendo ampliar horizontes. Y así vamos a ver, y aquí ya lo enlazo con la publicidad, que la marca Inca Kola, aquí está, la marca Inca Kola, por ejemplo, se valió de una campaña publicitaria que tuvo muchísima acogida y se llamó Frases con Sabor. Entonces, Frases con Sabor era una campaña que se valía de aquellos términos jergales que marcaban el habla de los peruanos, específicamente términos jergales relacionados con la comida. ¿Y por qué quiero traerlo a colación en este momento? Porque la campaña no solo abarcó, que lo veremos más adelante, y tú cómo hablas, sino que en esta parte he querido remarcar los videos, ¿no? Que también se sacaron en paralelo para enseñar o para demostrar cómo hablantes que recién estaban aprendiendo el español en el Perú, les costaba mucho entender. Entonces, con esto quiero demostrar que esa jerga regional a la que hace referencia Inca Kola con el nombre de las comidas va mucho más allá y se está integrando ya al dialecto del Perú, ¿no? Entonces, al dialecto del Perú en general, porque es como hablamos los peruanos. Y les voy a mostrar estos videos. Permítanme. Voy a dejar de compartir para mostrarles estos videos en los que ustedes pueden darse cuenta las apreciaciones de hablantes de otros lugares respecto a las jergas que se usan en el Perú. Eso, me van a tener un poquito de paciencia, por favor, porque quiero hacerlo de la mejor manera compartiendo los enlaces para que puedan verlo. No vaya a ser que no se pueda ver. Entonces, ya está. Creo que está bien aquí y aquí. Por favor. Hola, soy Lin. ¿Se oye? Por favor, si alguien me puede confirmar si se oye. Sí se escucha. Perfecto, mil gracias. Un Inca Kola, por favor. Hola, soy Lin.
Desde que trabajo aquí no es mi tío, me he dado cuenta de lo único que son los peruanos al hablar es que todo lo dicen con comida. Algunos cuando llegan me dicen, ¡ah, la blote! Pero acá vendemos chifa, no pollo blote. Yo llevo trabajando 2 meses aquí y no logro entenderlo. ¡Chofa! ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Por qué él dijo chofa? Si yo comí tallarlín. Esa cosa... Chofa, si yo comí tallarlín. Esa cosa... A ver, creo que se nos ha detenido un poquito el video. Voy a repetirlo. Un Coca-Cola, por favor. Hola, soy Lin. Desde que trabajo aquí no es mi tío, me he dado cuenta de lo único que son los peruanos al hablar es que todo lo dicen con comida. Algunos cuando llegan me dicen, ¡ah, la blote! Pero acá vendemos chifa, no pollo blote. Yo llevo trabajando 2 meses aquí y no logro entenderlo. ¡Chofa! ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Por qué él dijo chofa? Si yo comí tallarlín. Esa cosa yo no lo entiendo. Por favor, ayúdame a aprender cómo hablan los peruanos, ¿sí? Nuestra forma de hablar es única como nuestro sabor. ¿Y tú cómo hablas? Ayuda a Lin a descubrir el significado de nuestras frases usando el hashtag #LinYoTeAyudo. Bien, allí tenemos un ejemplo y permítanme mostrar el siguiente. Te cuento. Hola amigos, te cuento que la otra vez mis roommates me preguntaron si sabía cómo preparar el típico shawarma y lo dijo que claro, y que acabó de ponerme un puesto y empezó a explicarlo cómo se preparaba y me dijeron, ¿qué yuca? ¿Cuál yuca? Si shawarma no lleva yuca, ¿cómo pueden confundir la cordero con la yuca? Esos peruanos tan únicos. Hola, cosita, ¿sigues atendiendo? Buenas tardes. Sí, atendemos, pero acá no hay causa, amigo. Causa al costado. Acá tenemos shawarma con Inca, amigo. Lee la carta bien, por favor. Concéntrese, amigo. Por cierto, yo soy Yamir. ¿Usted cree que me puede ayudar a entender mejor a los peruanos? Es muy yuca entenderlos. Nuestra forma de hablar es única como... Bien, entonces con estos dos ejemplos tomados de esta campaña de Inca Kola, frases con sabor, vemos que dos personas, obviamente podemos entender que todo esto es un montaje de campaña publicitaria, pero se marca muchísimo el modo de hablar de los peruanos, ¿no? Y si ustedes se han dado cuenta, se repite mucho el adjetivo, los peruanos son únicos, ¿no? Son únicos porque efectivamente Inca Kola siempre trata de relacionar todo lo que tiene que ver con la marca, su marca, con lo que caracteriza a los peruanos. Y en este caso tomó específicamente su forma de hablar relacionada con la comida. Y entonces decimos que la jerga tiene como intención, ¿no? Al usar la jerga, el hablante tiene la intención de querer ser comprendido en el significado de sus palabras únicamente por los miembros del grupo social con los que se siente identificado frente a la sociedad en la que vive. Esto es del todo así en la publicidad que acabamos de ver, esto es del todo así. La publicidad
de Inca Kola no es que busque solamente decir este comercial lo van a entender los peruanos, pero sí sabe que muchos otros que no pertenezcan al territorio podrían tener problemas. Tal es el caso del himno y del otro personaje, y entonces el publicista, que es muy hábil, utiliza esta que podría parecer una deficiencia para crear una interacción. Ayuda a Lin a entender a los peruanos y con esto se crea una red de respuestas de ida y vuelta y un canal obviamente de interacción. Fíjense cómo una deficiencia en la comprensión de una jerga por parte de un hablante que no esté familiarizado con las jergas peruanas, el publicista le da la vuelta y lo convierte en una ventaja. Ayúdalo y comencemos a interactuar. Y la marca está allí detrás haciendo eco. Entonces, para ir cerrando un poquito el capítulo de la jerga, podríamos recordar la división entre la jerga profesional, que marca una especialización, allí sí va a ser entendida por los especialistas en determinada materia. Vamos a tener la jerga social, que puede tener un carácter críptico, un carácter encubierto, puede ser la jerga de Lampa, o también un carácter diferenciador, como la jerga de determinado grupo etario, ¿no? Un grupo juvenil que tenga sus propios términos que marquen o lo distancien o caractericen. Pero la jerga regional, que es a la que nos hemos referido, marca más la identificación. Cuando yo ya logro que un término jergal sea entendido por mi comunidad lingüística, estoy apelando a un factor de identificación que inevitablemente tiene un sello social, porque no es solo lingüístico, sino es sociolingüístico. Entonces, nos vamos a quedar con este tipo de... En la división de la jerga nos vamos a quedar con este tipo, con la jerga regional, que es la que nos sirve para entender por qué la publicidad no se vale de la jerga profesional con su carácter de especialización, ni tampoco de la jerga específicamente social con ese carácter crítico diferenciador, sino de un tercer aspecto que es la jerga regional, no propia de una determinada comunidad sociolingüística, en este caso, el Perú. Muy bien. Fíjense cómo aquí, con la seguridad que caracteriza, vamos a ver este videíto, la publicidad ya da por supuesto que cualquier peruano va a poder entender. No hay mayor complicación. Cualquier peruano está en la capacidad, y eso es un riesgo muy grande. Fíjense, porque muchas veces no todos los peruanos están familiarizados con la jerga. Sin embargo, el ya lanzarlo en un spot publicitario es una tarea, una tarea titánica en el que me arriesgo a creer que mi mensaje va a llegar a un público abierto. Y esto es lo que le pasó a Inca Kola y, bueno, en este caso tuvieron mucha acogida. Peruanos tenemos un sabor único para hablar. ¡Habla, causa! ¿Sabes por qué los peruanos tenemos un sabor único para hablar? ¡Qué yuca! No, es un chancaira 20. Es que la comida es parte de nosotros. Por eso, no solo la disfrutamos, también la hablamos. Y eso nos hace únicos. Así que no seas lenteja. Y celebremos nuestro sabor con esta edición especial. Hay frases como cancha. ¿Y tú, cómo hablas? Inca Kola, el sabor que nos hace únicos. Muy bien. Dicho esto, vamos a adentrar un poquito en ya los terrenos pragmáticos. Permítanme compartir. Vamos al punto número 2, alcances pragmáticos. Y dentro de los alcances pragmáticos no podemos partir sin atender a las máximas de Gris y la máxima de cantidad, de calidad, de relación y de manera. Entonces,
nos vamos a centrar, voy a hablar un poquito, muy breve, de las máximas. La máxima de cantidad nos dice que la información debe ser la adecuada, ni mucha información que pueda estorbar, ni tampoco que no pueda transmitir. La máxima de calidad apela a la veracidad. No digas nada que no es cierto o no digas nada que no pueda sustentar con pruebas. La máxima de relación apela a la pertinencia del mensaje. Di lo que es importante para tu mensaje y no te alejes del tema. Y la máxima de manera conlleva a unas subdivisiones. Evite la oscuridad de la expresión, evite la ambigüedad, sea breve y sea ordenado. Muchos podríamos pensar que con la jerga se transgrede el primer punto, evite la oscuridad de la expresión. Sin embargo, con lo que nosotros ya hemos trabajado hace unos minutos, sabemos que no hay intención de ocultar el significado de las palabras, en el caso de la relación de jerga regional con publicidad, sino que surgen a partir del sentido de pertenencia, de identificación, de estar seguros que el grupo sociolingüístico al que me voy a dirigir las va a entender, porque son términos conocidos y entendidos por esa comunidad lingüística. Por lo tanto, vamos a dejar claro que no se está transgrediendo la máxima de manera en evite la oscuridad de la expresión, porque para este punto el publicista se ha asegurado que aquí los términos jergales no son términos oscuros. ¿Mm? Y vamos a apelar también a la teoría de la relevancia. Sperber y Wilson, en la teoría de la relevancia, plantean que hay que tener en cuenta el contexto común. De allí que para la correcta interpretación del mensaje dependa del oyente, ¿no? Y de los conocimientos previos que éste maneja. No solo basta la intención del emisor, ni siquiera lo que quiere transmitir, sino que hay una correlación entre esa intención y los conocimientos previos que va a tener el oyente. Por eso, repito, ¿por qué se apela al uso de la jerga en la publicidad? Porque el publicista está convencido que al menos la mayoría, si no todos, si no todo el público al que va dirigido, sí manejan con conocimiento previo estos términos. Y me arriesgo aquí a decir, no he investigado en esa línea tan profundo, pero me atrevo a decir que si no los manejan, por lo menos el impacto social que causa lo ya conocido, sí puede llevar al interlocutor, si es que sigue el tema, o sea, si el tema o la publicidad le es de interés, a preguntar, a indagar, con lo cual, recuerden, todo esto no está solo, todo esto está unido a la marca. Y mientras más se hable del tema, la marca subyace allí como un contenido que en cualquier momento puede aparecer. Dentro de la teoría de la relevancia, recurriremos a cuestiones pragmáticas, ¿no? Que permitan explicar por qué el hablante selecciona la jerga y no un término estándar. Entonces, Sperber y Wilson ya nos decía, una información no es relevante en sí misma. O sea, yo puedo tener una información, cualquiera que fuere, y no es relevante en sí misma, sino por la relación que mantiene con el contexto. El valor de una misma frase o término puede variar. Un mensaje es tanto más pertinente cuanto mayor sea el número de efectos contextuales o cognitivos que produce. Y yo aquí quiero ponerlos a prueba, porque ustedes finalmente son la audiencia, quiero ponerlos a prueba para ver qué efectos contextuales o cognitivos podría producir una publicidad como la que voy a compartir.
Mi mamá ya no quiere usar bikini. Yo quiero jugar con él, pero él dice, soy casada. ¡Queremos que te cierre el pantalón, abuelo! ¡Papá! La camisa te revienta. Estás muy gordo. Tiene un potasio enorme. La reina del potasio. Papá, no comas mucha grasa. Para que te entre el bikini, juegue de pavita. ¡Juegue de pavita! ¡Juegue de pavita! ¡Juegue de pavita! Ya lo saben, jueves de pavita. Porque una familia sana come pavita una vez por semana. Pavita San Fernando. Entonces hemos podido apreciar que dentro de esa publicidad se apela a una jerga, ¿m? Y en dos momentos incluso, ¿no? Entonces dice, tiene un potasio enorme. O el niño dice, la reina del potasio. Estamos en una publicidad de carácter familiar, abierta a todo tipo de público. Y entonces volvemos aquí a esta parte sobre la teoría de la relevancia. Un mensaje es tanto más pertinente cuando mayor sea el número de efectos contextuales o cognitivos que produce. Por lo tanto, el término no tiene un valor o su valor puede variar en el contexto en el que aparece. Y fíjense, la jerga potasio. Ya nos estamos poniendo a pensar qué efectos cognitivos tienen cada uno de nosotros y más allá, ¿por qué se ha usado? ¿Qué efectos se ha pretendido? Luego podemos, si nos da tiempito, hablar un poquito de ello. Pero es importante que se vea que aquí, con una intencionalidad sumamente marcada, se ha pretendido usar una jerga y, si queremos agregar también esta marca, en la voz de niños, ¿no? Específicamente de 2 niños. Luego vamos a responder qué efectos podría tener esta jerga. Entonces, nosotros podríamos pensar, bajo la teoría de la relevancia, que un término estándar puede ser reemplazado por un término jergal como equivalente. Yo estoy convencida que esto no es así. Un término jergal no es sustituto de un término estándar. Lo podrá ser a nivel léxico en el significado hasta un cierto punto, sí. Pero el término jergal es o atañe al significado del término estándar, pero le agrega una carga sociocultural que es el rasgo adicional y en términos contextuales y pragmáticos, a esto se le conoce como la fuerza ostensiva. Este es la marca, la carga sociocultural que tiene un término jergal, no la va a tener el término estándar. Sin embargo, el término jergal sí alude al significado del término estándar. ¿Me dejo entender? Cuando yo digo potasio, sí estoy aludiendo a un término estándar. Pero además tiene una carga sociocultural que puede ser entendida, por ejemplo, solo entre los hablantes del Perú, por ejemplo, no lo sé, puede ser que ya haya cruzado fronteras, pero esa carga sociocultural la lleva la jerga y se despoja en cuanto es un término solamente estándar, ¿bien? Y esta fuerza ostensiva de la que nos habla la teoría de la relevancia, ese estímulo ostensivo, que en este caso vendría a ser la jerga, atrae la atención del otro y la enfoca en la intención del emisor. Es decir, comienzas a preguntarte el por qué ha usado una jerga, cuando pudo haber usado un término estándar, cuando se dirige a todo un grupo, no a un público en general, tratando de revelar cuál es esa intención. Como parte de un hecho comunicativo, el uso de un término jergal debe ser entendido como una construcción intencional y ostensiva para atraer la atención del interlocutor. Asimismo, el oyente deberá inferir a qué información alude el hablante y con qué intención. Claro, debe entenderse la intención del hablante, porque si el oyente no llega a captar esto, se ha perdido en el camino. O sea, si no llega a captar la intención de por qué usó un término jergal, la comunicación puede no darse o puede tergiversarse, ¿correcto?
Cuando yo escucho una jerga en un ámbito donde no es lo normal, donde no es lo usual, salta, ¿no?, mi alerta y comienzo a entender o por lo menos a buscar con qué intención lo han hecho, y eso, esa fuerza de la atención del otro, marca la ostensión, que es parte de la teoría de la relevancia en pragmática. Pero aquí viene algo más y sin ánimo de confundirlos. ¿Qué pasa cuando para nosotros los peruanos el uso de la jerga e incluso el uso de la jerga en la publicidad ya no se convierten en estímulos ostensivos? Es decir, los podemos escuchar y ya no nos atrae tanto nuestra atención porque estamos acostumbrados a encontrar estos términos en la publicidad, ¿no? Entonces, mi pregunta, aquí quería mostrarles, por ejemplo, cómo les voy a poner este anuncio. Entenderán que por la naturaleza del tema está cargada de anuncios para poder comprobar la teoría. A ver, espérenme. Calabazas, ¿eh? Mira, blanquitas. ¡Bautizado! ¡Payaso eres hoy! Que te agarre nomás. KR, el sabor de la vida real. En esa publicidad, y es muy, muy pequeñita, es muy cortita, pero esa publicidad marca muchísimo la teoría de la relevancia en la que se pone de manifiesto justamente el término bautizado, ¿no? Y no es el único, fíjense que comienza siendo bravazas, ahí ya tenemos una jerga. Luego dice bautizado y luego dice payaso. Hay tres, en pequeñísimos segundos hay tres jergas. Pero el carácter ostensivo, efectivamente, o sea, la palabra que se quiere marcar allí sin lugar a dudas es bautizado, que en el diccionario de peruanismos, en la segunda acepción, lo tenemos como marcar de alguna manera los objetos recién estrenados. Entonces, comprobamos lo que dice la teoría. Hay palabras que con determinada intención se convierten en el factor ostensivo que capta la atención del receptor, ¿no?, de la audiencia, ¿no?, y que nos hacen ver con qué intención lo digo, ¿no?, con qué intención se ha puesto en manifiesto. Pero yo iba más allá y les decía, ¿qué pasa cuando ese carácter ostensivo propio de la jerga, introducida en un ámbito no usual como es la publicidad, ya no es llamativo para la audiencia peruana? ¿Y por qué ya no es llamativo? ¿No? ¿Qué sucede con los términos jergales que ya no se reconocen como tales o aunque reconociéndose como tales no causan el impacto porque ya la gente de alguna manera, la audiencia peruana está acostumbrada a ver aparecer términos jergales en la publicidad? Cuando un término jergal, ¿no?, ya no se reconoce como tal o ya forma parte del tejido sociolingüístico de una determinada comunidad, su fuerza ostensiva disminuye. Poco a poco su carácter ostensivo pasa a ser de uso convencional. En este punto, valdría la pena preguntarse cuán expresivos son. Esto es de mi cosecha, entonces se puede ver parte de la investigación que ya la publicidad los usa de manera o dentro del tejido, ¿no?, del tejido que enmarca este guión publicitario. Y un poquito para cuidar el tiempo, porque sé que ya me quedan pocos minutos, voy a compartir uno de los dos. Había traído dos, pero voy a compartir uno que está más acorde con la Navidad, porque como estamos cerca a las fiestas, entonces voy a compartir el video relacionado con la Navidad. Es
poquito largo, pero voy a ponerlo en el minuto en el que justamente se escucha esa jerga. Mensajes al chat equivocado. Traigo un plan que es ilimitado. Escucha 1000 baladas si tu ex te ha choteado. Traigo un plan. Vamos a escucharlo nuevamente, esta partecita. Que es ilimitado. Y manda más mensajes al chat equivocado. Traigo un plan que es ilimitado. Escucha 1000 baladas si tu ex te ha choteado. Traigo un plan que es ilimitado. Bien, entonces, en este caso, podemos darnos cuenta que no necesariamente el uso de la jerga chotear ya para el hablante demanda un recurso ostensivo, ¿no? Porque simplemente se toma como parte más de la forma de hablar. Entonces, lo tenemos en una publicidad, lo tenemos para una audiencia masiva, ¿no? Y junto a otros términos, como lo pudieron apreciar, un chat equivocado, términos estándares, aparece la jerga choteado. Con la misma naturalidad con que se enuncia un vocabulario estándar, allí encontramos, ¿no?, la presencia de términos jergales, sin mayor preámbulos, sin ninguna presentación, sin ninguna explicación, porque se entiende que van a ser comprendidos por la audiencia y conviven en un registro donde están los términos estándares y de vez en cuando aparecen términos jergales. Entonces, con esto sí vamos a tener en claro que la carga ostensiva de la que nos habla la pragmática, cuando se usan determinados términos para llamar la atención, va a disminuir en el caso de los términos jergales en determinados contextos de la publicidad peruana, porque ya se toman como parte del tejido sociolingüístico y no llaman la atención como si lo hubieran podido hacer en otros momentos cuando recién aparecieron y se incorporaron en la publicidad. Ya para ir terminando, nada más quiero llegar a algunas cuestiones para tener en cuenta. Aquí voy a compartir esta parte. Para tener en cuenta algunas ideas de las que hemos venido hablando a lo largo de esta exposición. Primero, en la publicidad, la jerga que prima es la de carácter regional, la que pertenece ya a un determinado grupo de hablantes. No es ni la críptica, no es la especializada en el ámbito profesional, sino la que se enmarca con un carácter regional propio de una comunidad. ¿Qué se pretende con el uso de términos jergales? Se apela no a la especialización, no al carácter críptico, sino a la identificación que ya como conocimientos previos tiene la audiencia. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque, como se dijo en un momento, es muy arriesgado que el publicista, que siempre busca pues la claridad y que el mensaje llegue a la audiencia, tiene que tener de alguna medida, si no la seguridad, sí algunas marcas que le indiquen que su cometido va a llegar a buen puerto, que el uso de la jerga no se va a convertir en un elemento que pueda dificultar la comprensión del mensaje, ¿no? Por eso el rasgo de identificación en un grupo de hablantes. Tercer punto que hay que tener en cuenta es que el contexto hará que la jerga tenga
mayor o menor carga ostensiva. Hemos visto que en algunos casos se pone mucho énfasis en la jerga en sí misma, ¿no? Bautizado. Entonces estás trabajando con un término jergal recogido en el diccionario de peruanismos, ¿no? Y que tienes casi la certeza de que tu audiencia lo va a manejar y ahí está el foco de atención. O lo que pasaba con Inca Kola y sus nombres de comidas. No así si ya el término jergal se va a entrelazar en el tejido con términos estándares donde casi va a pasar desapercibido. Y volvíamos al último ejemplo, ¿no? Estás manejando términos estándares y de repente aparece una jerga y ya no causa impresión. Ya no causa el fenómeno ostensivo, ya simplemente queda como un elemento más porque es así como se ha pretendido mostrar. La estandarización del término jergal en el sistema sociolingüístico, puede disminuir su fuerza ostensiva. Claro, ¿qué hace que esa jerga ya no tenga el impacto? Que de alguna manera en el uso se está convirtiendo en un término estándar para una determinada comunidad sociolingüística. Y finalmente vamos a decir que el uso del término jergal conlleva efectos distintivos, tanto si forma parte del discurso entre los actores o con la audiencia. Yo puedo encontrar jergas como parte del guión para que los actores usen entre ellos, pero también puedo encontrar jergas referidas a la audiencia, ¿no? En ambos casos tengo que tener la certeza de que van a ser entendidos. Por una como parte del guión, la otra como un mensaje para la audiencia. Solo por recordar, y creo que ustedes sí me van a seguir con el ejemplo, ¿se acuerdan de esa publicidad de San Fernando que decía no plato calato, no plato calato? Y hacía toda una campaña para decir que en los platos peruanos siempre tiene que aparecer la carne, el pollo, ¿no? En este caso, como era San Fernando, era el pollo. Decía, no plato calato. Por ejemplo, ese no plato calato no está en un diálogo entre los actores. De alguna manera es un imperativo para la audiencia, ¿no? ¿Quieres hijos sanos? ¿Quieres hijos fuertes? Hablaba mucho de la estatura. Entonces decía, mi hijo es así, es fuerte, es alto, porque yo nunca le he dado un plato calato. Y el eslogan era no plato calato. Fíjense el peruanismo calato ahí usado también. Entonces, esto ya es el imperativo para la audiencia, con lo cual debe quedar sumamente claro el efecto distintivo del término jerga. Y no quiero finalizar sin antes recordar un poco, aquí lo tengo, fíjense, plato calato no, plato calato no. Y no quiero finalizar sin antes referirme a cuáles han podido ser esos efectos que logra la publicidad, entre los que yo he ido mapeando, entre los que he ido logrando encontrar, no serán todos, seguramente que podremos encontrar mucho más, pero algunos de ellos que he podido recoger, aquí los tenemos, para identificarse con el habla propia de una comunidad lingüística. Caso de Inca Kola, por ejemplo, quiero identificarme con el habla única de los peruanos. Los peruanos somos únicos. Entonces, el usar la jerga me lleva a remarcar el carácter de identificación con el habla propia de la comunidad lingüística. Número 2, y esto es importantísimo, la publicidad busca acercarse a la audiencia. Y entonces lo logra porque el uso de la jerga lo dota de mayor cercanía. Al separarse de un habla formal y acercarse un poquito más a lo coloquial, estás hablando como lo haría tu amigo, como lo haría alguien cercano, ¿no? Y como lo haría en un entorno más coloquial, más familiar, más amical. Se aleja del habla formal. Entonces, el uso de la jerga obedece a este ámbito, el que está alejado de lo formal. Y justamente agrega o dota de esa característica más íntima, de esa característica que se acerca
al oyente, en este caso a la audiencia. Luego puede ser para causar efectos humorísticos, como veíamos en la publicidad, ¿no? Un enorme potasio. Hay de alguna manera un efecto humorístico, pero también hay un efecto para disminuir una expresión dura o malsonante, ¿no? Entonces, aquí no son excluyentes, ¿no? En este caso, lo que se quiere lograr, los fines que se quieren lograr aquí pueden aparecer, puede aparecer uno, dos o más, ¿no? En el caso, por ejemplo, tiene un tremendo potasio, ¿no? Que lo decía la niña, en ese caso no solamente estamos causando efecto humorístico, sino que de alguna manera estamos disminuyendo una expresión dura, ¿no? Que aparecer en publicidad, ¿no? Pues podría parecer agresivo, malsonante, ¿no? Entonces, dotas de dos finalidades, el lograr el efecto humorístico y el atenuar, ¿no? Con un cierto eufemismo esta carga y sigues manteniendo la jerga. Además, no vamos a quitar que también dota del segundo efecto, ¿no? Al hacerlo gracioso, al alejarlo de la palabra malsonante, lo hace coloquial y lo acerca a la audiencia. Y ya coronamos lo último con va a ser entendido dentro de la comunidad lingüística. Entonces, son algunas de las cuestiones que el día de hoy yo he querido compartir con ustedes en cuanto a los temas, primero, en cuanto a la variable jergal, segundo, en cuanto a al contenido pragmático y tercero, a la relación entre la jerga, la pragmática y la publicidad. Yo quisiera seguirles hablando de esto porque hay muchísimo por investigar, tengo muchos ejemplos, pero bueno, ya yo no quiero abusar de su tiempo y de su paciencia y más bien quedo presta y dispuesta a escuchar si tuvieran alguna duda, alguna pregunta o quisieran compartir algo, yo encantada de escucharles. Muy bien, muchas gracias, estimada Magister Berta Guzmán. Y bueno, antes de pasar a las preguntas, un tiempo breve de las preguntas, les recuerdo a los asistentes que en todas las sesiones se envía el formulario de asistencia a través del chat. Solamente por ese apartado es el único lugar donde se puede llenar la asistencia. Bien, para cerrar por el tiempo, tenemos tiempo para una pregunta. Orlando Bardales pregunta, ¿por qué para un peruano el apelativo perucho no tiene carga negativa, mientras que para un venezolano veneco suena ofensivo? Muy bien, bueno, no está, no vamos a encontrar una respuesta única, porque perucho sí podría tenerlo, sí podría tenerlo. Todo depende del contexto. Yo puedo encontrar la pronunciación del término perucho en un contexto que pueda sonar ofensivo. Entonces, si yo digo, por ejemplo, ay, es que estos peruchos cada día más y más viajan a Europa. En ese contexto, la palabra perucho sí podría reconocerse con una carga ofensiva, una carga hasta cierto punto peyorativa, ¿verdad? Pero la palabra varía en contexto, el contexto es el que le va a otorgar el sentido, ¿no? Y en otros podría parecer o podría pasar que perucho se toma muy bien, ¿no? Por ejemplo, la salsa perucha. ¿Quién no ha escuchado esto? Yo lo he escuchado, yo pienso que sí lo han escuchado ustedes también. La salsa perucha. No la estamos tomando allí con una carga negativa, con una carga como si fuera un género musical menor, o no. Al contrario, la salsa perucha. Entonces, me dejo entender, tenemos dos contextos con el mismo término, pero en uno vamos por el contexto, por la manera en la que se dice, por la pronunciación, por el tono de voz, va a conllevar un significado peyorativo. Ay, estos peruchos, ya dejen de venir a Europa. Mientras que en el otro, la salsa perucha valorada en el mundo. Perfecto, ahí no la va a tener. Entonces, en ese caso depende mucho del contexto. Ahora, tendríamos que ver en qué
momento, en qué contexto se ha gestado, ¿no? La palabra veneco. La palabra veneco a nosotros nos ha llegado mucho por la migración venezolana al Perú, ¿no? Entonces, en ese contexto ha comenzado a usarse con fuerza desde que llegó este término a nuestras tierras con un carácter, ¿no? Una forma que en muchos contextos, ya digo, no es la palabra per se, no es la palabra por sí misma, sino el contexto del que se le da. En muchos contextos tenía ese carácter peyorativo, tenía ese carácter negativo. Entonces se le ha ido imprimiendo ese carácter negativo. Quitarlo en muchos contextos ya suele ser difícil. Entonces, me dejo entender en la segunda parte, en la propia gesta de la palabra, ha hecho que el carácter negativo, el sentido negativo con el que se ha usado desde sus inicios constantemente, ¿no? Se relacione con esta parte peyorativa, este carácter negativo. Si no hubiera tenido estos inicios, tal vez pudo haber gozado de distintos contextos, uno en el que no tenga la carga peyorativa y otros tal vez sí, como en el caso de Perucho y Perucha, ¿no? Perucho y Perucha que algunas veces lo tienen y otras no. Pero ya digo, a nosotros el término veneco y veneca comenzaron a usarse con fuerza en el Perú justamente con la migración venezolana. Entonces, durante mucho tiempo y sobre todo donde sus inicios se le imprimió mucho la carga peyorativa. Deshacerse ahora de esto es complicado, es difícil porque el hablante de alguna manera va asociando los primeros sentidos conforme han llegado las palabras a cruzar sus fronteras. Muy bien, muchas gracias. Y solo con una última pregunta de parte de José Carlos Navarro. ¿Puedes encender tu micro, José Carlos? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. La exposición muy clara de la profesora Guzmán. Justamente confirmando, yo estaba haciendo una investigación justamente porque mi cercanía a estos dos países como son Colombia y Perú me ayudó justamente a poder contemplar este tipo de especial de idea. Ahora, yo analizando la situación y bien cae y recae en el tino de la salsa, sí. En realidad, Yosimar, un personaje mediático por las canciones que llevaba, él migra hasta allá, hace espectáculo allá, y son en Colombia donde prácticamente dicen, no, salsa perucha. Y él lo toma bien, y cuando lo traen, él repite salsa perucha, y acá se propaga como una especie de boom mediático. Entonces, a partir de ahí, la gente identifica a lo perucho como lo peruano. Pero, definitivamente, el término colocho, perucho y veneco son términos que en la realidad lingüística original de raíz es básicamente peyorativo. Pero, como bien decía la doctora Guzmán, hay el inicio, que es el contexto, ¿no? El contexto es muy determinante. Y justamente la disposición que existe de las personas, también la propagación, que es otro punto muy importante, ¿no? Porque tuve la oportunidad de escribir justamente un par de libros con relación a la temática, y hay esa sensación de que la línea de acción comercial entre Colombia, Perú y Chile son determinantes en algunas acepciones que se van tomando en el camino de la disposición de la contemporaneidad. Entonces, ese es un factor muy importante de tomar en cuenta. Muchas gracias. Gracias, doctora. Sí, muchas gracias, José. Y solamente para complementar algo que tú muy bien has explicado, efectivamente, tenemos nosotros sufijos que desde el carácter morfológico van a tener cargas peyorativas, y uno es el ucho, ¿no? El sufijo ucho definitivamente es carga peyorativa. Y ahí vamos más allá de lo lingüístico, vamos a lo pragmático, y tendríamos para todo un análisis, como bien lo ha hecho José, ¿por qué a pesar de tener un sufijo que marca una carga peyorativa, en ciertos contextos el sentido no lo es? Y me valgo aquí de un recuerdo de un artículo que escribió una compañera mía con la palabra serrano, ¿no? Serrano no tiene un sufijo peyorativo, sin embargo, otros contextos lo hacen peyorativo, y no solo el gentilicio de quien es de la sierra. Con lo cual vemos que lo lingüístico se queda de alguna manera corto para explicar los sentidos que la pragmática le puede otorgar a las situaciones comunicativas. Perfecto, muy bien, muchas gracias, José. Muchas gracias, estimados participantes. Muchas gracias, estimada magíster Berta Guzmán. Y gracias a todos los que nos han acompañado el día de hoy.
Agradecemos su tiempo y su disposición para estar aquí presentes y los invitamos a que nos acompañen el día de mañana para continuar en esta semana de lingüística. Muchas gracias a todos y que tengan muy buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.